Hola de nuevo, el día de hoy en Huerto Mexicano aprenderemos 9 cosas que debemos saber si queremos tener o ya tenemos una Mona Lisa en casa. Así que sin más comenzamos con la número 1 y esta es que sus flores se comen. Y sí, efectivamente sus flores se comen. A diferencia de otras plantas, en el caso de la Mona Lisa únicamente vamos a poder consumir la flor. Y su sabor es un tanto dulce, un tanto semejante al romero. Me gustan. Y en verdad es muy rico su sabor, pero algo que sí deben saber es que la flor morada va a ser ligeramente diferente a la flor rosada. Y a mí me gusta particularmente la flor rosada porque es un tanto más dulce que esta moradita. Así que con estas flores podemos decorar pasteles, tartas, galletas, helados y podemos consumirlas. La segunda cosa es la relación que tiene la Mona Lisa con el sol. Y es que esta planta requiere de pocas horas de sol. Esta planta, a diferencia de otras que tienen flores, va a florecer cuando baja la exposición solar, por lo que es una planta ideal para tener dentro de casa o debemos colocarla en un lugar donde tenga semisombra. La floración de esta planta se va a dar principalmente durante el otoño y si cuidamos su exposición solar podemos alargar el periodo de floración hasta prácticamente la primavera. Si nosotros colocamos esta planta directamente bajo el sol, nos daremos cuenta que las hojas por la parte de atrás van a comenzar a tornarse moradas. Esta es una planta que está en un lugar más soleado y podemos ver el cambio de coloración de la hoja. Aquí está un tanto más verde claro y en una que tiene más sombra, el color será un verde más intenso y la parte de atrás, vean, va a ser morada, pero vean la que está expuesta al sol, va a ser muchísimo más morada. Menos exposición solar, más exposición solar y en la parte de atrás vemos como esta está más clara y esta se oscurece muchísimo más. Número 3. Esta es una de las plantas que más fácilmente podemos reproducir a través de esquejes. Y es que en donde coloquemos un esqueje de esta planta, invariablemente va a generar una plantita nueva, siempre y cuando la tierra esté bien nutrida y tenga un muy buen nivel de humedad. Pero a diferencia de otros esquejes, no es necesario que agreguemos un enraizante o que la pongamos en agua. En este caso simplemente cortamos, no es necesario que dejemos a que seque un poco el esqueje, simplemente lo colocamos directo en la tierra y verán cómo al cabo de unos días ya va a estar robustecida esta planta. Número 4. El riego. Vamos a regar nuestra Mona Lisa de forma regular. Esto es regando cada 2 días durante el periodo más caluroso que será en el verano, espaciando el riego durante el periodo de lluvia y sobre todo cuando llega el periodo invernal, cuando podemos regar la planta de 1 a 2 veces a la semana. Número 5. ¿Qué tipo de tierra necesita la Mona Lisa? Esta planta puede estar en suelo directo o bien en una maceta porque, como les digo, la podemos tener en el interior. Pero siempre cuidando que la tierra que le proporcionemos sea rica en nutrientes. Y esto lo logramos haciendo una mezcla de hojas, por ejemplo, o tierra negra con una parte de arena o algún material que le dé porosidad. Esto con la intención de que tenga un muy buen drenaje y no se encharque en la maceta. Si nosotros colocamos una tierra arcillosa en esta planta, la raíz se va a comenzar a comprimir, el agua se encharcará y las raíces comenzarán a pudrirse. Número 6. El abono. Aunque esta planta no requiere que abonemos periódicamente, es importante que la tierra esté bien nutrida. Y si lo deseamos, podemos agregar un poco de composta o humus de lombriz para adicionar más nutrientes a la tierra. Número 7. El clima. Esta planta va bien en climas templados, un tanto cálidos,
pero no va a soportar lugares donde tenga fuertes heladas. Será resistente al frío, pero durante el periodo invernal es importante que la cubramos o la dejemos bajo techo y así no se queme por el frío. Número 8. Esta planta es altamente resistente ante las plagas, pero puede ser afectada por la cochinilla algodonosa y principalmente va a ser el centro de atención de babosas, caracoles, y por experiencia propia les digo que es un manjar para los chapulines, así que hay que mantenerlos alejados de ellas. Finalmente, el punto número 9 es la poda. Y si nosotros no podamos esta planta, va a crecer de forma arbustiva y puede alcanzar una altura hasta de 70 centímetros. Por lo que será importante que una vez que termine la floración, retiremos estas varitas que se han alargado y lo podemos hacer con la mano directamente o utilizar tijeras, siempre cuidando que estas estén desinfectadas y que nuestras manitas estén limpias. Al retirar estas ramas provocamos que se generen más flores. Si no podamos, se va a ir engrosando la parte de abajo y va a tener cada vez menos follaje y también menos flores. ¿Quieres saber un poco más? El nombre científico de esta planta es Plectranthus mona lavander. Sus hojas son de un color verde fuerte y son un tanto aterciopeladas. En la parte de atrás vamos a poder ver el cambio de coloración y este será más intenso dependiendo de la exposición solar. Sus flores crecen en racimos con forma de campanilla y las podemos encontrar en tonos lila y rosas. Aquí alcanzamos a ver dos tonalidades en plantas diferentes. Esta es un poco más oscura y esta es un tanto más clara. Además, aunque ligero, tiene un olor particular, un tanto dulce. Deja en los comentarios si es que conocías esta planta, así como los puntos que vimos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otra planta para nuestro huerto o jardín. Hasta la próxima.